Continuamos en esta noche con las clases de los fundamentos doctrinales o la doctrina de Cristo que hemos venido instruyendo hace 2 semanas. La primera clase fue la importancia de los buenos fundamentos. Ahí estuvimos hablando por qué es necesario tener un buen fundamento para construir sobre este fundamento. La otra clase fue arrepentimiento de obras muertas y hoy vamos a hablar de la segunda doctrina de Cristo, que es la fe hacia Dios. Para comenzar quiero leer, entonces, la primera doctrina fue, ¿cuál es la primera doctrina? Arrepentimiento de obras muertas, ¿verdad? La segunda es la fe hacia Dios. La tercera es la doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Así que hoy estamos en la tercera, que es fe hacia Dios. Y vamos comenzando con la lectura bíblica, Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Esto también lo dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice, el justo por la fe vivirá, pero en Romanos 1, 17, el apóstol Pablo usa esa escritura y añade algo más que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué? Porque sin fe no hay evangelio. Y vamos a ver por qué. Esta es una progresión, cuando la fe hacia Dios es una progresión natural del arrepentimiento de obras muertas. Porque cuando nos arrepentimos delante del Señor, toda esa obra que nosotros hacíamos sin fe es anulada. Porque nada que tú hagas sin fe, la verdadera fe en Cristo Jesús, vale nada para el Señor. Por muy buena obra social que hagan, por muchas casas de orfelinatos que abran, muchas casas de cuidado de niños, de cuidados de jóvenes, de cuántas cosas, ¿no? Cuántas obras no hay, porque vemos muchas buenas obras. Y para socialmente es bueno, pero para Dios, si no hay fe en Cristo, no vale nada. Eso solamente se va a quedar en la tierra. Entonces, la fe hacia Dios es una progresión natural que comienza con el arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes de haber vivido una vida haciendo obras obras en todos los sentidos, en tu vida, en tu caminar, en tu desarrollo natural en esta tierra, si no tenías una fe en Cristo, el arrepentimiento de obras muertas es toda tu vida sin haber dependido de Dios. Porque después que nosotros venimos al Señor y nos arrepentimos de haber estado separados de Él, eso nos lleva a un avance hacia la fe en Dios. Para poder avanzar en la fe, tenemos que tener arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay avance de la fe. Mientras que nuestro foco de atención había sido nuestra propia persona, antes de conocer a Cristo, antes de arrepentirnos, ahora nuestro foco de atención, ¿quién es? Es Dios. Así que antes de no haberlo conocido, de no habernos arrepentido y de haber vivido una vida alejada de Dios, el foco o el enfoque de nuestra vida, ¿cuál era? Nuestra persona. Pero ahora esto se tuerce, o sea, vos coges un camino contrario. Ya no eres tú el enfoque, ahora es Dios. La obra muerta siempre interfiere la fe hacia Dios. ¿Por qué? Porque la obra muerta es sin Cristo. Por tanto, nada que no hagamos a través de Cristo llega a la presencia de Dios. Todo se queda aquí en la tierra. ¿Cómo se desarrolla la fe hacia Dios? Tenemos que volvernos para capacitarnos en y volvernos hacia Dios.
vuelvo a preguntar, ¿cómo se desarrolla la fe hacia Dios? Tenemos que volvernos volvernos de nuestra vida y de nuestro propio yo y de lo que nosotros éramos y de lo que dejamos de ser y capacitarnos para volvernos hacia ¿quién? Hacia Dios. Tiene que haber un completo arrepentimiento de tu vida sin Dios y volverte completamente hacia Dios. Y esto es lo que permite que comience a desarrollarse en nuestra vida la fe en Él. El otro punto, tiene que haber un arrepentimiento de obras muertas para permitir que la fe hacia Dios se desarrolle. En efecto, cualquier cosa apartada de la fe de Dios está, ¿qué? Muerta. Cualquier cosa que hagamos, la vida de nosotros, si estamos apartados de la fe en Dios, está muerta. Y vamos a verlo bíblicamente en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a ver cómo nos apoya la Escritura en este concepto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que cualquier cosa apartada de la fe de Dios está muerta. Sin embargo, el Señor nos dice que cuando tenemos esa fe, podemos creer verdaderamente que cuando nos acercamos a Él, Él nos galardona, Él nos premia. ¿Por qué? Porque lo buscamos a Él sinceramente con una fe en Cristo Jesús. Vayamos a Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos 14, 23. Vamos a ver qué dice aquí la palabra, apoyando que en efecto cualquier cosa apartada de la fe de Dios está muerta. Romanos 14, 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué cosa es? Pecado. Así que toda la obra y toda la vida que nosotros vivíamos apartado de Dios era pecado. Por eso es necesario que el primer punto para poder avanzar hacia la fe en Dios es el arrepentimiento de nuestra vida pasada, de nuestra vida vacía, de nuestra vida sin comunión con Dios, de nuestra vida que no era en Cristo Jesús. ¿Están entendiendo? Así que vayamos y recapitulemos porque es importante que pongamos base. Para poder avanzar en la fe en Dios tiene que haber un arrepentimiento de nuestra vida pasada, concentrarnos ahora en que Dios es el que está gobernando nuestra vida, ¿verdad? El que está guiando nuestra vida, el que está, como dice aquí, agradándole al Señor porque creemos en Él. Porque el que duda, dice, porque el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Pero nosotros ya no tenemos que dudar. Ya nosotros tenemos la certeza de quien hemos creído. Por tanto, esto nos ayuda a avanzar en la fe. La fe en el contexto de esta verdad fundamental puede ser definida como tener confianza, ¿verdad? Confianza. Ese concepto de la fe, certeza o seguridad en otra persona y en la palabra de esa persona. Un ejemplo, pero ahora es en la palabra de Dios, tenemos fe, tenemos confianza. El significado general de la fe es tener confianza, tener certeza o seguridad en otra persona y en la palabra de esa persona. Pero ¿y quién es esa persona? Cristo es esa persona, la palabra es Jesús. Así que tenemos confianza en Jesús y en la palabra que Él nos ha dejado. Ese es el contexto fundamental de la fe. Tener fe en Dios lleva consigo un cambio de confianza. Ya no nos confiamos en nosotros mismos, ni en lo que podemos ver, ni en lo que podemos hacer, ni en lo que tenemos, sino tenemos la confianza en un lugar muy seguro. Y esa confianza es en Él. No hay
otra confianza que podamos avanzar si no confiamos que Él es el que dirige nuestras vidas. Así que para poder avanzar en la fe en Dios tenemos que arrepentimiento de nuestra vida desconectada de Dios, saber que la confianza es en Él y en su palabra, y saber que esta confianza y esta certeza y esta fe nos lleva a crecer en la fe hacia Dios. Ahora, aquí vamos a ver diferentes tipos de actitudes que podemos tener para poder avanzar en la fe en Dios. Tener las actitudes mentales correctas. Nuestra mente tiene que estar conectada con Cristo. No solamente es espiritual y espiritual. Yo sé que espiritual es fundamental, porque sin el Espíritu de Dios nosotros no podemos tener nada, porque todo proviene de Él. Pero Él nos manda en su palabra a que nuestra mente y nuestros pensamientos estén conectados con Él. Y tener nuestras decisiones correctas. ¿Por qué? Porque en el alma el Señor también funciona. ¿Y cómo funciona en el alma? Renovándola, cambiándola, transformándola, poniendo todo lo que proviene de Él. Esa alma está dirigida ahora en este momento, no por tu vieja naturaleza, sino por el Espíritu de Dios. ¿No es verdad? El alma de nosotros antes era dirigida por nuestra vieja naturaleza, pero ahora el que dirige nuestra mente y nuestra alma, nuestras decisiones, nuestra voluntad, es el Espíritu de Dios. Entonces, tener las actitudes mentales correctas. Por ejemplo, la fe es una persuasión. La palabra fe proviene de la palabra griega pistis, que significa, mira lo que significa fe, persuasión firme. ¿Y qué cosa es persuasión? Ahora vamos a ver. Creencia fuerte y bienvenida. La convicción de la verdad y de la verdad de la palabra de Dios. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver qué dice la palabra aquí. Se me perdió Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Entonces, para poder avanzar en la fe hacia Dios tenemos que tener actitudes mentales correctas. ¿Por qué? Porque si no hay una mente renovada, nuestra mente va a interrumpir nuestro avance hacia creer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay una mente que no está siendo renovada por la presencia de Dios, no pasa lo que tiene que pasar. Y mira lo que dice 2 de Timoteo 1:12. Dice, por lo cual asimismo padezco de esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. ¿Y cómo tú crees? ¿Cómo tú crees? ¿En el espíritu o en el alma? No. ¿Quién decide? El alma. Entonces dice, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. ¿Y cómo tú crees? ¿Dónde tú haces esa decisión de creer? En tu alma. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sí, que por lo cual asimismo padezco de esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Pablo habla de persuadir. ¿Y persuadir qué cosa es? Persuadir es una razón y una convicción moral. Eso es persuadir. Así que nosotros tenemos que, cuando prediquemos el Evangelio, cuando le hablemos a alguien o cuando nuestra fe comience a avanzar hacia Dios, tenemos que ser persuadidos. Vayamos a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 4. Mira lo que dice aquí. Dice, este es Pablo, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos.
¿Y qué cosa es esto de persuadir? Bueno, pues Pablo presentó la verdad utilizando razón y utilizando una base firme en el Señor. No por la fuerza, pero dice que persuadía con su razón, porque el Evangelio hay que razonarlo. Aparte de fe, tenemos que nuestra mente, como dice aquí, tener nuestras actitudes correctas. Tú tienes que razonar con las personas a veces para poderlos persuadir, para poderlos conquistar, no por la fuerza, sino con la razón y la fe en Dios. Persuadir es poner en efecto la fe, pero bajo una razón. Nosotros tenemos que dar razón de quién es Cristo. Y si no estamos preparados doctrinalmente, no podemos dar ninguna razón correcta. No podemos llegar a las personas porque no podemos persuadir. Sin embargo, la palabra aquí dice que él persuadía a los judíos con la razón de Cristo. Por eso es que tenemos que tener actitudes mentales correctas. ¿Y cómo las podemos tener? Cuando nuestra mente está completamente siendo usada por la presencia de Dios a través del Espíritu, pero poniendo las cosas correctas para poder defender un evangelio correcto. Y no por la fuerza, guiándolos a la aceptación del mensaje de salvación. Y esto requiere, hermanos, cuando nosotros predicamos, como predicaba Pablo, requiere discernimiento. Requiere que nosotros podamos discernir cuando hablamos a las personas y darle la razón de Cristo. No solamente, yo veo a veces muchas personas y muchos evangelistas, mucha gente en la calle que tienen un evangelio que no tiene razón. No hay una base sólida. Entonces eso no va a persuadir a nadie porque las personas tienen raciocinio y quieren entender de qué se le está hablando. ¿Y cómo tú le haces entender a las personas de qué se le está hablando? Como aquí, que dice que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. ¿Cómo tú crees que lo persuadía? Lo persuadía con lógica. Lo persuadía con fe. Sus razonamientos eran basados en la palabra de Dios, en el Espíritu, pero con razonamiento. No, nosotros no tenemos un evangelio que solamente es superficial, es un evangelio que tiene que tener evidencia, porque la evidencia a veces es lo que conquista a la persona, juntamente con el discernimiento del Espíritu que tú puedas tener sobre esa persona cuando tú le hablas. Con mansedumbre también y con respeto. Así que cuando uno quiere persuadir a una persona, tiene que persuadirlo con la razón de la fe en Cristo, con discernimiento, con la guianza del Espíritu Santo y con respeto. Si no hay respeto, a veces se pierde la razón y por tanto se pierde la persona porque no llegamos a persuadirlo. Todo eso es parte de la fe. Todo eso es parte de crecer en la fe. Porque no solamente somos papagayos, sino somos personas que estamos hablando una seria verdad que puede conquistar a una persona que se va para el infierno. Tiene que haber fundamento bíblico, por eso es necesario que las clases doctrinales las personas las reciban para poder persuadir a aquel que necesita un uso de razón. Y vayamos a un versículo bíblico, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo de 15 al 16. Porque no solamente es decir a las personas, Jesús te ama. No, tú tienes que decirle, Jesús te ama. ¿Y por qué te ama Jesús? Ahí tú lo pones a razonar. Tú lo persuades con el raciocinio. ¿Por qué tú crees que Jesús te ama? Eso es te estoy hablando un ejemplo, ¿no? Porque no solamente Jesús te ama, pero ¿por qué te ama Jesús? Porque eras un perdido y de todas formas murió por ti en la cruz y tú lo pones a razonar. Eso es persuadir. Eso es hablarle con mansedumbre, eso es hablarle con discernimiento a la persona. Eso es crecer en fe, hermano. No podemos seguir siendo unas personas que no tengan
una evidencia de quién es Jesús. Y mira lo que dijo Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, de 15 al 16, dice, vamos a empezar en el 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados, oye, ¿para qué? Para presentar defensa. ¿Y cómo tú presentas defensa? Con argumento, con raciocinio, con base. No, ningún abogado va a ninguna defensa si no tiene fundamento, si no tiene base y argumentos para poder defender al acusado. Entonces dice Pedro, aquí dice, por causa de la justicia, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que nosotros tenemos que presentar el evangelio. Eso es crecer en la fe en Dios. Ya a veces tú tienes que presentar argumentos y evidencia de quién es Cristo. Por eso es que a veces el evangelismo en estos momentos es muy light. Porque los grandes hombres de antes, cuando ellos llevaban el evangelio, ellos llevaban buen fundamento para que las personas pudieran razonar. Porque sí es por fe, pero hay un razonamiento, hay una evidencia de la verdad. ¿Entienden? Eso es crecer en fe. Eso es crecer en fe en Dios. Nuestras actitudes deben ser correctas. Tenemos que tener evidencia de poder proclamar y defender con mansedumbre la razón de la esperanza que hay en nosotros. Tercero, darse cuenta de que la fe es sustancia y realidad. No solamente sustancia, sino es realidad. La fe no es la imaginación ni el desear cosas hasta que lleguen a ser. No, eso no es la fe, hermano. Eso no es la fe. Es la convicción de la verdad por la obra interior del Espíritu Santo. Si Dios nos da la fe para algo, podemos estar seguros de que en la mente de Dios esa cosa realmente existe y es tan buena como nuestra. Vuelvo a leer, este pedacito es muy importante. Estamos hablando de tener las actitudes mentales correctas, ¿ok? Para avanzar hacia la fe en Dios. Nuestra mente tiene que ser llena de razón, pero razón basado en el Evangelio. ¿Por qué creemos? ¿Por qué somos hijos de Dios? Si alguien a ti te pregunta en la calle, ¿por qué tú me predicas a mí? Tú tienes evidencia con fundamento para poderle decir por qué. Tenemos que crecer y avanzar en la fe en Dios. Y este es uno de los puntos más débiles que tiene la iglesia de Cristo en este momento. No tiene evidencia ni tiene fundamento. A veces nos quedamos... Los testigos de Jehová a veces tienen mejor fundamento porque se aprenden las cosas de memoria y son adoctrinados. Nosotros somos adoctrinados, pero en Cristo Jesús es diferente, con amor. Señor nos envía a nosotros a conocerlo por amor y poder presentarle a las personas la evidencia de quién es Cristo. Darse cuenta de que la fe es sustancia y realidad. La fe no es la imaginación del deseo de una cosa que tú quieras en tu corazón, sino la convicción de que el Espíritu Santo te está diciendo, cree esto que Dios quiere que tú creas. ¿Entienden? Son dos cosas diferentes. La fe no es una nube. La fe es una convicción. La fe no es algo vago, sino es una convicción de que Dios te está diciendo, cree en lo que yo te estoy diciendo, pero por convicción de que el Espíritu Santo te está dando la razón de ser.
Y tengo unos cuantos versículos. Tengo Hebreos capítulo 11. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese es versículo 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Pero ¿y cómo es certeza? ¿Porque es una idea vaga o porque el Espíritu Santo está influyendo en tu mente de creer lo que Dios te está hablando? ¿Entienden la diferencia? No es decir, por la fe yo voy a creer que mañana me voy en una vacación en el crucero. Un ejemplo. Por la fe voy a creer que toda mi familia vendrá a Cristo. Ay, qué lindo suena. Pero si no tienes convicción de que el Espíritu Santo te ha dado esto en tu mente para creerlo a través del Espíritu, porque Dios es el plan de Dios, no pasa nada. ¿Entiendes la diferencia? Así que es pues la fe, la certeza. Esto, hermano, esto es algo serio. Esto no es, ustedes están cogiendo clases que si lo desean y lo estudian y hacen la tarea, van a tener más convicción de la fe. Es la fe, la certeza de que se espere, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Vayamos a Números, el libro de Números en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué habla Dios ahí. Hay una fe ahora muy light. 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Cuando Dios habla a través de su espíritu a tu mente, ahí es la certeza de la convicción de lo que no se ve. Pero no es porque tu pensamiento, sino es porque Dios puso eso a través del espíritu y te dio convencimiento en tu mente de que eso es lo que Dios quiere. ¿Entienden la diferencia? No es solamente lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Porque dice, Él dijo y no lo hará, y habló y no lo ejecutará. Si viene de Dios, eso va a pasar. Eso va a pasar. Eso es la verdadera fe en Dios. No es esa fe de ahora de proclámalo, confiésalo, recíbelo. Eso no es fe en Dios. Eso es falso. Falso. La fe en Dios es diferente. Es la convicción de que Dios habló a tu espíritu. Lo recibiste de tu espíritu a tu mente y ahí tú estás convencido de que por fe tú vas a recibir lo que Dios te habló. Pero no de esa manera que estamos acostumbrados y que ha aprendido el pueblo de Dios falsamente a que créelo y recíbelo. Si no viene de Dios no vas a recibir nada, al contrario vas a ser engañado. Y después tú sabes qué va a pasar. Cuando eres engañado te vas a ir del evangelio porque vas a decir Dios es malo. O Dios no hace lo que yo quiero. O Dios nunca me ha concedido las peticiones de mi corazón. Pero es que estás dirigido mal. No es recíbelo, no es créelo, recíbelo y confiésalo y ya lo vas a recibir. No es eso. Así no trabaja la fe en Dios. La fe en Dios es sustancia. La fe en Dios es una realidad. Sigamos. Estamos hablando de las actitudes mentales correctas. Por eso hay tanta confusión en el pueblo de Dios, porque no hay instrucción de la verdadera fe en Dios. No podemos exaltarnos a nosotros mismos hasta creer. No. Yo lo voy a creer. Tú no lo has oído. Yo lo voy a creer. Yo lo voy a creer. Te exaltas tú y no pasa nada porque no vino de Dios. Es diferente, hermano. Tú recibes la convicción en tu espíritu y tu razonamiento y tu alma lo recibe también porque estamos conectados. Nuestra alma, si estamos verdaderamente en Cristo y tenemos el Espíritu Santo, nuestra alma recibe todo lo que viene de Dios también, porque pasa a través del Espíritu. Todo lo que viene de Dios no llega a tu alma. ¿A dónde llega? Al Espíritu. Porque Espíritu y Espíritu. El alma no.
Pero es espíritu y espíritu, y después llega a tu alma, que también tiene espíritu, pero no es el espíritu de Dios que mora en nosotros, es el espíritu de la mente, porque la mente es espíritu. La mente no es el cerebro. La mente es una parte de nuestro cuerpo. No es más que, es parte de nuestro ser, pero no es nuestro cerebro, es espiritual también. Entonces no podemos exaltarnos a nosotros mismos hasta creer. Como hay mucho por ahí, confiésalo y recíbelo, confiésalo y recíbelo. Eso es exaltarte a ti mismo. No es el resultado de una gimnasia mental. Lo voy a creer y lo voy a recibir. Eso es lo que está pasando ahora. Y cuando no lo recibe, deja de creer. El Espíritu Santo debe poner la capacidad de creer en Dios dentro de nuestro corazón. ¿Están oyendo? El Espíritu Santo debe poner la capacidad de creer a Dios dentro de nuestro corazón. Y el corazón es parte de nuestro encuentro entre el espíritu y el alma. Esa es la mezcla perfecta. Exactamente. Si no, estamos fracasados. Esta es la actitud correcta, porque estamos hablando de tener actitudes mentales correctas. Por eso hay tanto fracaso, por eso hay tanta gente que dejan el evangelio, porque le predican un evangelio de emociones y no de poder. La fe se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios. Listen to me. No tenemos el Espíritu. Pero mira, ¿cómo se desarrolla la fe? ¿A través de qué? Del conocimiento de Dios. ¿Y a dónde va el conocimiento? ¿Cómo tenemos? A la mente. Tú tienes el conocimiento en la mente, hermano. No puedes confiar en nadie que no conoces. Cuando más conocemos a Dios y su fidelidad, ¿y cómo tú lo conoces? A través de tu mente. Tu mente comienza ahora a cambiar, comienza a renovarse, comienza a recibir la verdad de Dios, comienzas a aumentar tus pensamientos hacia Dios. Entonces dice, cuando más conocemos a Dios y su fidelidad, su amor, su carácter, su camino y lo grande que es, etcétera, tanto más podremos confiar en Él. ¿Sí o no? ¿Y cómo tú obtienes el conocimiento? ¿Cómo se obtiene el conocimiento de Dios? A través de la palabra, no hay otra. Y la palabra, tú la lees, ¿no? Tú no usas tu mente. Tú no interpretas lo que dice la palabra, ayudado con el Espíritu. Por eso es que nuestros pensamientos tienen que estar correctos. Dice, tanto para poder confiar en Él. Esta es una base para la verdadera fe en Dios. Y vayamos a leer unos cuantos versículos. Vayamos a Deuteronomio, después de Número, capítulo 7, versículo, ¿dónde me quedé? Capítulo 7, versículo 9. Dice, conoce pues. No dice solamente cree. ¿Qué dice? Conoce. Pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos para 1000 generaciones. Entonces, una actitud correcta mental es conocer que Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quién? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces tú tienes que tener conocimiento de que Dios es fiel, ¿verdad? Tú tienes que tener conocimiento de que Dios es amor, que Dios es grande, para que esa fe en Dios vaya creciendo. ¿Ok? Vayamos a Salmo 9.
La fe no crece así como así, hermano. La fe hay que trabajarla. La fe hay que trabajarla. La fe salvadora, no tienes nada que hacer porque esa fe salvadora viene porque el Espíritu Santo toca tu ser y esa fe salvadora se activa en ese momento. Ahí no tienes que hacer nada, pero la fe en Dios tiene que ser por el conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra. Porque si no conoces a Dios, ¿cómo vas a tener fe? ¿En qué Dios? Salmo 9, 10. En ti confiarán los que conocen, ¿qué? Tu nombre. Y si tú confías porque tú conoces a Dios, ¿cómo es tu fe? Confianza es fe, ¿verdad? Pero tú no tienes una fe abstracta. Tú tienes una fe porque conoces a tu Dios. ¿Me entiendes? Es palpable. Exacto, es sustancia. Es forma. No es abstracta. No es algo que me imagino. Es conocimiento de Dios. Ahí entonces esa fe tuya comienza a crecer. Entonces dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Wow. Si nosotros buscamos al Señor, Él no nos desampara. Si nosotros conocemos a Dios, nuestra fe va avanzando hacia Él. Y Él se complace en eso, hermano. Se complace en que sus hijos lo conozcan. Porque no podemos tener fe en algo, en un Dios que no conocemos. Es imposible. Es una fe falsa. Es super fe. Eso es una fe falsa. Primera de Tesalonicenses 5, 24. Fiel es el que os llama, el cual también hará. Estos son versículos importantísimos para nuestra fe. Fiel es el que os llama. Él nos llamó. Y Él también hará. Y nosotros debemos de conocer quién es el que nos llamó. Si no conocemos quién es el que nos llamó, nos quedamos cortos. Llegamos a conocer a Dios mientras que el Espíritu Santo nos da revelación de Él por las Escrituras y por la revelación directa a nosotros en concordancia con las Escrituras. Si no leemos las Escrituras, no conocemos a Dios. Si no oímos la palabra, no vamos a conocer a Dios. Esto está reforzado por medio de las experiencias de la vida al tiempo que nosotros, por fe, demostramos a Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, ya lo leímos, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. ¿Qué quiere decir esto? Crea que es certero. Crea que Él es, que Él está, que Él da, que Él provee. Eso es lo que quiere decir que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. No podemos llegar nunca a conocer realmente a nadie a menos que hablemos con Él. Esto es una manera de avanzar la fe hacia Dios, la oración. Hablamos de la escritura, de conocimiento. Ahora vamos a hablar de la oración. Si no oramos, no podemos avanzar en la fe. La oración entonces es un modo maravilloso de llegar a conocer a Dios también. No solamente por las escrituras, sino por la oración. La oración siempre manifiesta dos cosas primero. Primero, un deseo de corazón de que todo lo que hagamos sea la voluntad de Dios. Ese debe ser nuestra primera oración todos los días. Señor, que todo lo que yo haga sea tu voluntad. Eso es fundamental. Porque si no lo estamos haciendo y no va a dar nada, ningún resultado. Segundo, una confesión de nuestra total dependencia del Señor. Dependo de ti en todo.
Primero, un deseo de corazón de que todo lo que hagamos sea su voluntad. Y segundo, Señor, dependo de ti. Dios está conmigo. Es suficiente. Si tú dependes de Él, Dios está con nosotros. Recuerda, la fidelidad de Dios es grande, inagotable. Salmo 89, 34. Dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Él no cambia, Él es fiel y eterna. Salmo 100, la fidelidad es inagotable. La fidelidad es eterna. Salmo 119, 94. Estos son versículos que usted debe poner aparte y aprendérselo para que el día que lo necesite lo tengas de depósito. Salmo 19, 90. 119. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste aún. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Él es fiel. Necesitamos comprometernos con su fidelidad. Tiene que haber un compromiso con la fidelidad de Dios y la de nosotros hacia Él. Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y necesitamos magnificar su fidelidad. Salmo 92, vayamos hacia atrás otra vez. Hoy no sé si me pueden seguir. ¿No me pueden seguir? Salmo 92, 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Qué lindo. Salmo 89, 1. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y su galardón. Entonces, la fe es una respuesta al oír a Dios. Comunica sus pensamientos por su palabra. Cuando nos habilita para oír lo que está diciendo por el Espíritu, ok. Si nosotros por el Espíritu no podemos oír a Dios, estamos fracasados. Pero esto solamente se puede acontecer cuando tenemos conocimiento de Dios. ¿Y cómo tienes conocimiento de Dios? Cuando lees su palabra. Cuando oras. La fe es una respuesta al oír a Dios. Comunica sus pensamientos por su palabra. Cuando nos habilita para oír lo que Él está diciendo por el Espíritu, esto debería crear en nosotros la respuesta de creer o ser persuadido. ¿Se acuerdan lo que es ser persuadido? Es pixie, fe, tener fe. Persuadido con razonamiento de lo que está diciendo es ciertamente la verdad y es para nosotros. La fe es por el oír y por oír la palabra de Dios, específicamente la de Dios. Romanos 10, 17. Al confesar la palabra de fe que nos ha sido dada y mantenernos firmes en ella, y cuando sea apropiado actuar en ella, encontramos el poder creador de Dios obrando en esa palabra y por medio de ella para llevar a cabo lo que ha sido prometido. Jesús nos dice que por fe nada será imposible para nosotros. Pero acuérdense que no es esa fe que hay por ahí, es una fe basada en el conocimiento de Dios, en la comunión con Dios que te habla tu espíritu, en la oración y en creer en su fidelidad. Es esa la fe que habla Dios. Mateo 17, 20. ¿Me están oyendo, Superfe?
¿Cuál es la verdadera fe? Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Tener fe lleva consigo un cambio de solo apoyarse de una fuente de conocimiento, es decir, los sentidos, el cual necesitamos. La fe no es solamente creer, tienes que poner tus sentidos en esto. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes del Espíritu a tu espíritu y el Espíritu habla a tu mente, tú tienes que razonar lo que Dios está hablando. Tienes que creerlo. ¿Y cómo tú lo crees? En tu mente. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿O no? ¿Están entendiendo? Ok. Dice, lo vuelvo a leer, tener fe la fe te lleva consigo un cambio de solo apoyarte de una fuente de conocimiento. Es decir, los sentidos el cual necesitamos o depender de una fuente de conocimiento superior. Es decir, conocimiento, esto es conocimiento revelado. Cuando recibimos del Espíritu, hay un conocimiento revelado que lo recibimos a través del Espíritu en nuestra mente, y eso se revela a nosotros, y es cuando decimos, voy para allá porque Dios me dijo. Y te da esa certeza de que ese conocimiento es revelado. Difícil, sí, porque si no hay comunión, no hay conocimiento revelado. El conocimiento sensitivo, ¿qué es? Es todo el conocimiento natural que viene al hombre por medio de sus 5 sentidos. Este es un conocimiento limitado y se describe como la sabiduría humana. El conocimiento revelado es conocimiento no basado en los 5 sentidos. Hay un conocimiento sensitivo que es a través de tus 5 sentidos, ¿ok? Pero hay un conocimiento revelado no basado en tus 5 sentidos ni en tus razonamientos naturales, sino en una fuente más alta, la verdad de la palabra de Dios. Es revelado por el Espíritu Santo al espíritu del hombre. ¿Están oyendo? Y se describe como la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 2, vayamos allá, vamos a leer esa escritura. Del 7 al 16. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Y cómo es que tú puedes hablar sabiduría de Dios? ¿Te has preguntado? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Y qué más? Porque lo revela el Espíritu. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque es un misterio, hermano, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Sí. Lo que iba a acontecer. Seguro. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa es la verdadera fe. Es pues la fe, la certeza, la confirmación, el título de propiedad de lo que nosotros esperamos, la prueba de lo que nosotros no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe como hecho real lo que no es revelado a los sentidos. La fe viene por el experimentar a Dios y su fidelidad. Cuanta más fe tenemos hacia Dios, cuanto más experimentamos su fidelidad y cuanto más crece nuestra fe. Dios también nos da los dones de sanidad, milagros, etcétera, los cuales deberían dirigirnos hacia Él y aumentar nuestra fe.
La fe crece al recordar la fidelidad experimentada de Dios. Conclusión. La fe no es una actitud mental hacia los problemas. No lo es. Eso es una mentira de Satanás. Es la misma naturaleza de Dios. Dios es un Dios de fe. Dios es fe. Creó el universo por fe. La persona nacida de nuevo por el Espíritu de Dios ha recibido el potencial de la naturaleza de Dios. La naturaleza antigua de todo hombre es dominada por fuerzas negativas, tales como el temor, la duda, la confusión y el error. Pero la naturaleza nueva es la naturaleza de Dios, que es creadora, trayendo orden al caos. Vida de la muerte, sanidad de la enfermedad, prosperidad de la pobreza, verdad del error y justicia del pecado. La fe es la expresión de una nueva naturaleza. Ese es el versículo clave de esta clase. Romanos 1:17. Ese es el versículo clave. Lo volvemos a leer. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe hacia Dios es estilo de vida del discípulo de Jesús. No la fe esta barata que se vende ahora, de hace tiempo, no solamente ahora, pero ahora todo va en aumento porque los días cada día se hacen más fuertes y el reino de Dios se hace más fuerte y solamente los valientes. ¿Y quiénes son los valientes? Aquellos que tienen comunión con Dios, que leen las Escrituras y que dejan las cosas del mundo para servir a un Dios que da vida. Así que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima clase. Amén.